Para YouTube. Bien. Entonces el objetivo de hoy es conocer las características de la biosfera y su clasificación. Vamos a usar el libro. Estamos viendo, sí, vamos a usar el libro, pero de todas formas, yo quiero que me envíen un WhatsApp a mi teléfono personal para enviarles el texto digital, ¿ya? Yo tengo el texto digital, entonces ustedes me envían voy a dejar en el chat mi número de teléfono, o el José. Pero, José, profe, Mi mamá José, tiene su número. ya, usted lo manda, se tienen que cargar una aplicación. sí, pues, hija. Es Adobe Write, Profe, yo ya tengo su número. Y ya, más encima, yo no tengo celular. pero una tablet, pues, hija mía. ¿Y con qué está conectada ahora? Por nada. Es muy pilla la Scarlett. Ya, atención entonces, chiquillos y chiquillas. Estamos viendo entonces las capas de la Tierra. Las capas de la Tierra se dividen en varias capas, ¿cierto? Y las hemos ido trabajando de acuerdo a cómo ha ido avanzando la clase. Tenemos la atmósfera, tenemos la hidrosfera, perdón, hidrosfera. Esto lo vamos a unir después con líneas, ¿ya? La hidrosfera. Tenemos la litosfera, que todavía no la vemos. Y finalmente vamos a ver lo que es biosfera. La biosfera. La biosfera y su clasificación. Bien, aquí vamos a encerrar cada cosita en un cuadrito y dejarla bien ordenadita. Ustedes en cuarto básico conocieron las capas de la Tierra, pero desde el núcleo, el manto y la corteza, ¿se acuerdan? Sí, muy bien, Sí. eso me gusta, que se acuerdan. Miren, vimos entonces la atmósfera compuesta en su mayoría, esto como lo vimos, vamos a repasarlo, compuesta en su mayoría por nitrógeno, aproximadamente un 78%, y un 2% y oxígeno, en un 21%. Ahí, aproximadamente su concentración, 21%. El 1% que queda son otros gases como helio, argón, etc. Y vimos las características de ¿cómo se llama? De la atmósfera, que cada una tiene su nombre, vos. La troposfera, la estratosfera, la mesósfera, la termósfera y la exósfera. ¿Cierto? Sí, qué bueno que se acuerden de todo eso. Muy bien. Eso es muy bueno. Profe, ¿Qué? ¿sabe que usted lo está diciendo? ¿Qué? ¿Yo lo estoy diciendo? No, pues ustedes se Usted acuerdan de hace sí. ustedes se acuerdan de todo eso, si yo solamente lo estoy recordando nomás. Bien.
La hidrosfera la vimos y se componía de dos grandes grupos, por dos grandes grupos de aguas, que eran, muy bien, la salada, agua salada, concentración era de un 97%, y la dulce, que era aproximadamente un 3% de concentración en nuestro planeta. Y vimos, esto lo estudiamos en quinto básico, vimos el comportamiento de las aguas. Profe, una pregunta. Dígame. Que si no me alcanza a escribirlo en el cuadro así parado. Si no me alcanza a escribirlo, ¿puedo hacer virado? Porque Sí, no creo puede que ser me alcance. horizontal, sí, no hay problema. Ah, ya, gracias. Bien. Insisto, esto como lo sabemos, lo repasamos, así que estamos repasando solamente. La litosfera y la biosfera todavía no vemos nada. Hoy día vamos a profundizar en esta, en la biosfera. ¿Bien? Sí, en la biosfera. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a hacer con un círculo. Nos vamos a concentrar en esta. La litosfera, por mientras, no la vamos a ver todavía. Yo creo que la próxima clase la vamos a ver. Aunque la biosfera es un poco compleja. Así que si no alcanzamos a ver la litosfera esta semana, no se preocupen. La veremos la clase subsiguiente. Bien, nos vamos a concentrar entonces en la biosfera. ¿Sí? Perfecto. Sáquenle un Sí. pantallazo a esto para comenzar directamente con la Ya lo biosfera. copié, profe. Profe, ya terminé hace mucho rato atrás. Yo lo Ah, muy copié. bien. Muy bien. Scarlett, sácale un pantallazo para poder ingresar de lleno a la biosfera. Scarlett. Profe, ya no importa que los demás le saquen pantallazo, yo ya le saqué pantallazo para mandarlo. Ah, perfecto. Muy bien. Ya, Profe. gracias, Iori. ¿Listo? Profe, Ya. Dime. Te escucho. estaba hablando, pero tenía el micrófono apagado. Apagado. Pues. Apagado. Ya. Vamos a entonces a borrar todo esto para comenzar con lo que nos compete, que es la biosfera. Bien. La biosfera. Vamos a definir la biosfera en palabras súper simples, ¿ya? Aquí Se voy a define tener que escribir a la vuelta. como todo lo que tiene vida y se encuentra en la litosfera. Como les dije, vamos a ver la litosfera un poco más adelante. No, no. En la superficie mejor. Superficie terrestre. Ya sea en la superficie terrestre en la Tierra o también en el fondo marino. También se llama biosfera todo aquello. Bien. Una definición bastante simple de lo que estamos por ver. Bien. Entonces tenemos plantas, animales, ¿cierto? Y en realidad son esos dos grupos, plantas y animales. ¿Ya? Las plantas y animales. Mi idea es que dentro de esta semana comencemos a conocer cuál es la relación entre las plantas y los animales y cómo se forman estas relaciones simbióticas y estas relaciones
entre consumidores, productores, qué son los consumidores, qué son los productores, cómo los podemos clasificar y eso. Bien, primero vamos a definir esto. Ojalá que lo pueda copiar, veamos. No se puede. A ver. No se puede. Veamos. Bueno, en fin. Primero que todo, vamos a ver que la biosfera, biosfera. La biosfera en la biosfera se divide en dos grandes grupos. ¿Ya? Dos grandes grupos, que son los organismos autótrofos y los organismos heterótrofos. Dos grandes grupos, organismos autótrofos y organismos heterótrofos. Profe, ¿qué significa eso? Lo explico de inmediato. Vamos a ver la biosfera entonces y vamos a los organismos autótrofos y heterótrofos. Profe, ¿Sí? ¿qué pasa si usted no graba no graba ni una clase? ¿Lo pueden echar? No, no creo. No creo. ¿No? La que pasa es que uno graba las clases pensando en que los niños que no se conectaron hoy día, por ejemplo, los 9 niños que no están conectados hoy, deberían poder ver la clase vía YouTube, puede ser. Por eso es que se graban las clases pensando en ellos. Bien. Profe, ¿qué significa organismos autótrofos y heterótrofos? Muy buena pregunta. Vamos a definirlo. Son aquellos que producen su propio alimento sin necesidad de intervención externa. ¿Ya? Esa es la definición del organismo autótrofo. Profe, ¿y qué animal no necesita de otro para poder alimentarse? No hablo de animales, hablo de organismos autótrofos. Aquellos organismos autótrofos también se define como, o se los define como organismos fotosintéticos. Profe, me está enredando. Tranquilo o tranquila. Mire, los organismos fotosintéticos son aquellos organismos que producen su propio alimento a través de la luz solar. Ejemplo, profe, fácil. Un árbol, una planta, ¿ya? Son organismos autótrofos. El pasto, ¿ya? El pasto solamente necesita que alguien lo riegue o que caiga rocío de la noche y el pasto se mantiene vivo. Profe, ¿Sí? Escucho. ¿cuál es la planta más autónoma? Es que todas las plantas son autónomas si tú lo piensas bien, ¿ah? Porque, por ejemplo, hay cepas de plantas que necesitan de un cuidado más especial. Por ejemplo, si tú quieres, a ver, vender flores. Las flores, si uno las cuida, Ah, sí, tienen, bonita. claro, claro que sí. Pero si no las cuida, la flor igual va a crecer de otra forma
con menos fuerza quizá o quizás un poco más decaída, pero igual va a crecer, ¿me entiendes? En el caso de las flores, por ejemplo, los jardineros le ponen abono a la tierra para darle nutrientes a la flor, para que tenga fuerza, para que crezca bonita y poder venderla, ¿me entiendes? Pero de todas formas, sin la intervención del jardinero, la flor crece igual, ¿ya? Por eso se llaman organismos autótrofos, o también llamados organismos fotosintéticos. Y los organismos heterótrofos, como bueno, su nombre no dice nada, su nombre es complicado, em, son aquellos organismos que necesitan de otro ser para poder sobrevivir. De aquí estamos todos en esta clasificación, ¿ya? Estamos todos en esta clasificación. ¿Por qué? Porque de una u otra forma, de una u otra manera, nosotros, los seres humanos, necesitamos alimentarnos de otros para poder sobrevivir, ¿ya? Sí, dentro de lo que hemos visto, entonces, tenemos dos clasificaciones de la biosfera: organismos autótrofos y los organismos heterótrofos. ¿Sí? Profe, Dime. por ejemplo, los animales, las mascotas, por Ujú. ejemplo, el perro necesita del humano para sobrevivir. Pero me refiero a que, por ejemplo, si hay perros salvajes o hay caballos salvajes que viven en la intemperie sin la ayuda de ningún ser humano, ellos igual pueden sobrevivir. ¿Te fijas? Cómo el león, sin ayuda o intervención humana, puede sobrevivir. Cómo el antílope, sin ayuda del ser humano, puede sobrevivir. ¿Me Las entiendes? llenas. Las llenan. Hay animales que son domésticos, pero por ejemplo el gato. El gato puede salir de la casa y desaparecer durante, no sé, una semana y después vuelve y está vivo. ¿Me entienden? Obviamente en el contexto natural, los organismos se clasifican en dos, ¿ya? Autótrofos y heterótrofos. Y estos organismos autótrofos son la base de toda relación simbiótica entre organismos autótrofos y heterótrofos. Por ejemplo, los autótrofos dan incluso alimento a los organismos más pequeños, que son los insectos, por ejemplo. Los insectos necesitan de un organismo autótrofo para poder sobrevivir. Por ejemplo, el caracol. El caracol necesita de una planta para poder alimentarse y poder extraer energía. ¿Me entienden? Entonces, a partir de estos dos organismos, vamos a ver la relación que existe entre el reino animal y el reino vegetal. ¿Bien? A partir de ello, vamos a ver lo que son cadenas alimenticias o cadenas alimentarias, o también llamadas cadenas tróficas. ¿Sí? Las cadenas tróficas son la relación que tiene el consumidor primario, secundario o terciario frente a los productores. ¿Bien? Pero eso, insisto, quizás lo vamos a ver en la próxima clase porque ya me queda 2 minutos para poder terminar la clase. Bien, por lo pronto, quédense con esto, que la biosfera se divide en dos grandes grupos: autótrofos y heterótrofos, y la clasificación de ellos o la definición de ellos, ahí está. Los autótrofos son aquellos que no necesitan de ninguna intervención externa para poder sobrevivir: plantas, pasto, eh, árboles, ¿ya? Y los organismos heterótrofos son aquellos que sí necesitan de otro organismo para poder sobrevivir. Ejemplo, la vaca. La vaca come pasto, ¿sí? Ejemplo, el conejo come pasto, ¿sí? Sin pasto, el conejo finalmente va a morir, porque esa es su fuente de alimento, ¿ya? Sin pasto, la vaca finalmente va a morir, ¿me entienden? Entonces, eso es importante que tengan clarito. Bien, chiquillos, como siempre ha sido un gusto el poder verles y nos veremos el día, creo, jueves.
¿verdad? Ujú. Y continuamos Sí, con la profesor. clase. Está Bien. bien, profesor. Un abrazo a Chao, todos, profe. cuídense, que Cuídese, estén muy profesor. bien. Usted Chao. también. Chao, Nos profesor. vemos. Chao, Estén bien. profe. Chao. Chao. Adiós.